nos ha llamado a ser rebeldes, ¿verdad? Pero sucede algo, la rebeldía pareciese que estuviese arraigada, ¿verdad? Desde que nacemos. Usted no ve un niño cuando un niño nace, ¿verdad? El niño es inocente, pero si al niño usted no le da la leche o no le da lo que él quiere, ¿qué hace? A ver los padres, ¿qué hace? Pataletas, ¿verdad? Empieza, ¿verdad?, a hacer alboroto. ¿Para qué? Para llamar la atención, ¿verdad? Pero una vez nosotros llegamos a Cristo, dice la palabra de Dios, que Él hace de nosotros, ¿qué? Una nueva criatura. Y esa nueva criatura no puede venir con las mismas cosas y hábitos que nosotros teníamos antes. Esa rebeldía de querer que las cosas sean como yo digo y como yo quiero, ¿verdad? Y si alguien me dice, corrígete, ¿qué hago? Me molesto, ¿verdad? Y en vez de ir por donde me dijo la persona, yo agarro por otro lado. Dios no llamó a un pueblo rebelde. Dios llamó a un pueblo ¿en qué? En obediencia, ¿verdad? Vamos a seguir, vamos a entrar en el tema. Mire usted, Primera de Samuel, ¿usted recuerda quién era Samuel? Amén, ¿verdad? Samuel era una promesa, era el cumplimiento de la oración de una mujer, ¿verdad? Tal como ella oró, por eso es que la oración tiene mucha importancia para nosotros, el creer y el creer en fe, así se dio. Esa mujer llamada Ana dijo, Señor, dame un hijo, porque ella era estéril, ella no podía tener hijo, ¿verdad? Y ese hijo yo lo voy a dedicar para que él ofrezca su vida a ti. Y así fue, la mujer cumplió. Y esta entrega que esta mujer da, ¿verdad?, a Dios, el Señor la honró. Diga, el Señor la honró. Nada de lo que tú entregues a Dios, ¿verdad?, queda sin respuesta. Nada de lo que tú le ofrezcas a Dios queda sin respuesta. La palabra de Dios dice que Él honra a los que le honran. Y Él honró a esta mujer, a esa ofrenda que fue su hijo. ¿Y quién fue Samuel? Samuel no fue cualquiera, usted lo sabe. Samuel fue vidente y profeta de Dios. Un hombre utilizado por Dios para hablar a su pueblo, para corregir, ¿verdad? Para ungir, para levantar, para transformar, para cambiar. Todo eso hizo Samuel a lo largo de su vida. Y había una conexión entre él y ¿quién? Y el primer rey de Israel, que era Saúl. Pero aquí en lo que acabamos de leer, dice que ya Samuel había muerto. Ya Samuel había cumplido con el propósito de Dios. Diga, el propósito de Dios. Ya había llegado su tiempo. Ya él había cumplido, ¿verdad?, el ministerio que el Señor le había encomendado. Y dice que había algo, ¿verdad?, que había sucedido con esto, que había traído tristeza. Cuando muere un hombre y una mujer de Dios, generalmente el pueblo de Dios pasa por algo que se llama aflicción. Diga, aflicción, ¿verdad? Pero ya eso había pasado. ¿Por qué? Porque era una aflicción que simplemente llegaba por el aprecio que se le tenía al profeta, pero había que continuar, había que avanzar, ¿verdad? Mire lo que sucedió, y yo quiero hacer una aclaración, porque cuando la Biblia me dice que ya Samuel había muerto, yo quiero que usted preste atención a esto, que es muy importante, porque así va a entender el desarrollo del mensaje. Ya él había muerto, y de acuerdo a lo que dice la Biblia, ¿qué sucede cuando un hombre muere? ¿Quién me dice? Vamos a Hebreos. Busque Hebreos, si lo puede colocar aquí, le agradezco, mi hermano. Hebreos 9, 27, ¿verdad? Y 28. Vamos a ver qué dice la Biblia una vez que una persona muere. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con esa persona? Dice así, el 27, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran, ¿cuántas veces?
una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Dice el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar al pecado ¿de quién? De pocos, de unos cuantos. ¿De cuántos? Lea la palabra, léala. De muchos, de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar ¿a quién? A los que le esperan, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Si Samuel ya había muerto, ¿verdad? Samuel claramente estaba en un lugar de reposo, esperando ¿a quién? A ser, ¿verdad? Salvado. ¿Por quién? Por Jesucristo. Usted sabe lo que pasó, no voy a entrar en ese tema. Y había otro lugar. ¿Cuál era el lugar? Que dice el 27, lugar de tormento. ¿Esperando qué? Esperando un juicio, ¿verdad? En ese lugar no estaba Samuel. Samuel estaba en la otra posición. Y Samuel y Saúl tenían una conexión, diga conexión. Una conexión. Y cuando Samuel fallece, la conexión, ¿verdad?, de Saúl con Dios se rompe. Diga, se rompe. Ante los ojos de Saúl, porque ya Dios la había roto hace mucho tiempo atrás por su desobediencia. ¿Sí? Entonces ese hombre, a pesar de que ya había pasado el tiempo de duelo, todavía él estaba lamentando la muerte de aquel que lo hacía sentirse cerca ¿de qué? De Dios. ¿Usted me está comprendiendo? ¿Sí? Mire, que tu relación con Dios no dependa de un hombre y una mujer. Que tu relación con Dios no dependa de otra persona. Y yo no le estoy diciendo que usted no puede orar con un hermano, que usted no puede clamar. No, eso es hermoso delante de Dios. Lo que yo le estoy diciendo es que si un día usted no encuentra a esa persona, usted dice, no, ya no quiero orar. Ya no quiero venir a la iglesia. Ya no voy a hacer porque sucedió que pasó algo y el otro se fue o sucedió aquello y ya yo me desconecto de Dios. Que eso no llegue a suceder ni en tu vida ni en mi vida, ¿verdad? Porque aquí el que nos llamó, ¿quién fue? Dios, ¿verdad? Dice ahí más adelante, ¿verdad?, que había algo que Saúl, el rey de Israel, había hecho. Él había echado, ¿verdad?, a los brujos y los agoreros del reino. ¿Por qué lo hizo? Porque él quería agradar a Samuel. Samuel le dijo, porque Samuel era el varón de Dios, Samuel le dijo, tienes que cumplir lo que dice la palabra. Y la palabra dice que tú tienes que echarlo fuera, que no lo queremos en el reino. Y eso hizo, pero no lo hizo por convicción propia. Ahora vamos a ver por qué. Sino lo hizo porque el hombre de Dios le había dicho, ¿verdad? Tus decisiones personales tienen que ser de convicción propia, no porque yo te lo diga, no porque otra persona te lo diga, porque el mismo Espíritu Santo que me habla a mí, me hace entender lo que está bien, es el mismo Espíritu Santo que si tú estás dispuesto, ¿verdad?, a escucharlo, también te va a hacer entender. ¿Cuántos dicen amén? Ok. ¿Dónde estaba entonces en ese momento Saúl? Saúl estaba usurpando una posición que ya no le correspondía, ¿verdad? Dios ya había dicho de él, lo desechó. Dios ya había ungido, usted conoce la historia, ¿a quién? A David. Mas sin embargo, Saúl no quería quitarse de ahí. Él decía, el reino, el trono es mío. Es más, yo voy a matar a David para que David no tome posición de lo que Dios le ha dicho. Pero mayor es Dios, dele palmas al Señor. Mayor es Dios. Esa posición ya no era de él. Físicamente podía estar ahí, pero Dios, a quien veía como el rey de Israel, era David, ¿verdad? Aunque Dios, ¿verdad?, aunque David, perdone, no tenía el trono
para Dios, ya David estaba en ese lugar. No importa la posición en que te encuentres hoy, no importa en dónde tú sientas que estés, ya Dios te ve en la posición donde Él te llamó. Ya Dios te colocó en ese lugar donde Él te estableció. No pierda la fe. Ya Dios te ve en ese lugar. Mire, sucede algo muy importante y me llama la atención, porque dice ahí la palabra de Dios que venían los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Eran enemigos del pueblo de Dios, ¿verdad? Y sucedió algo especial en esta ocasión. Iban a pelear con Israel, ¿verdad? Pero dice que Saúl, ¿verdad? Un hombre de ¿qué? De guerra. Un hombre que estaba acostumbrado, ¿verdad?, a ir y ganar batallas. Un hombre que no se acobardaba. Un hombre que estaba dispuesto, ¿verdad?, a asumir defensa. Pero en esa ocasión especial dice que él tuvo mucho miedo, ¿verdad? Y dice que se turbó su corazón en gran manera. ¿Por qué se turbó el corazón? ¿Por qué ese hombre que había peleado tantas veces, esta vez estaba así, como que algo va a suceder, algo me va a pasar? ¿Por qué? Porque estaba en desobediencia. Cuando tú sabes que tú no estás bien delante de Dios, tú tienes temor. Tú dices, Señor, yo voy a ir y me va a ir bien. Pero dentro de ti tú sabes que ya, ahí no hay nada. Ahí no está el respaldo de Dios. Ahí no está la dirección de Dios, porque tú dejaste el camino de Dios para seguir ¿qué? Tu propio camino. Y ese era el temor que se estaba apoderando, ¿verdad?, de ese corazón, del corazón de Saúl. Mire, hay una palabra, ¿verdad?, que el Señor dejó establecido en Deuteronomio. Deuteronomio, vamos a poner 28, es conocido por las bendiciones por obediencia, y es conocido mucho más abajo en el 25, ¿verdad? Si lo podemos ver ahí, están las bendiciones. ¿Por qué? Por desobediencia. El Señor, bien es cierto, bendice. El Señor honra. Pero el Señor también tiene advertencia para aquel que quiere desviarse de lo que Él le ha enviado. Y Saúl conocía cuál era esa palabra. Mire lo que dice ahí, ¿verdad? Jehová te entregará como derrotado. Eso es por la desobediencia. Estoy leyendo la desobediencia, no la de bendición. Jehová te entregará derrotado delante de ¿quién? De tus enemigos. Por eso es que él tenía miedo del pueblo filisteo. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás. ¿De dónde? Delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos ¿de qué? De la tierra. Y dice el 26, que yo quiero leerlo. Dice el 26, y tus cadáveres servirán de comida, ¿qué? A toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Mi hermano, esto se cumplió. El que ha leído la Biblia sabe que esto se cumplió. La palabra de Dios tiene cumplimiento. Se cumplió de tal manera en la vida de ese hombre, que por eso el temor, porque sabía que cuando Dios decía algo, ¿qué pasa? Se cumple, ¿verdad? Y sucede algo, ¿verdad? Saúl se pudo haber arrepentido. Hoy Dios quiere que tú y yo nos arrepintamos, ¿verdad? Hoy Dios quiere que tú y yo nos arrepintamos. Si hemos tomado un camino de desobediencia o de rebeldía delante de Él, Él está llamando al arrepentimiento. Él se pudo haber arrepentido. Pero mire, como el primer rey de Israel, Dios le había bendecido a este hombre. Dios te ha bendecido, pueblo. A mí también me ha bendecido. Pero ¿qué hizo el rey? El rey tomó la bendición como un ídolo, ¿verdad?
El rey tomó la fama, la posición, el reconocimiento, las victorias que Dios le había dado y los puso por encima de Dios. No ponga las bendiciones por encima del todo creador. Eso fue lo que hizo Saúl. Y cuando Saúl hizo eso, y cuando usted y yo hacemos eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El corazón se endurece, diga, se pone duro. Y ahí no entra palabra, ahí no entra reflexión. Usted podrá venir y decir, ay sí, suena bien, pero no. Qué lindo carro, qué linda casa, qué lindo estos reconocimientos que me digan, ¿verdad? O que me reconozcan o que me acepten. Y usted sabe lo que Dios dice al respecto, pero usted quiere mantener su posición. Saúl estaba en desobediencia y él hacía algo que quizás tú y yo, cuando vamos en desobediencia, también queremos hacerlo. Él busca respuesta de Dios. Diga, busca respuesta de Dios. Cuando tú estás en desobediencia y tú buscas respuesta de Dios, ¿verdad? Dios no responde. Hay silencio. Diga silencio. Señor, ¿por qué no me habla? Señor, ¿por qué no me confirma? Señor, ¿por qué no me dices? Ahora, no quiero decir que todos los silencios de Dios son desobediencia, hago la aclaración. Pero si usted sabe que está tomando decisiones que no honran a Dios y usted está clamando a Dios, es porque usted sabe que está en desobediencia. Y mire lo que sucede en este momento, quiero leerlo. El 28:6. Y consultó Saúl ¿a quién? A Jehová. Pero no le respondió ni por sueños, ¿verdad? Ni por Urim, ¿verdad? Ni por profetas. Hay personas que están en desobediencia y vienen a una iglesia. No, aquí no está el fuego del Espíritu. Voy para allá en ese lugar para que me hablen. Voy para allá, para ese otro lugar para que me digan. Si no, voy por aquí, voy por allá y voy buscando porque alguien me tiene que dar una respuesta. Alguien me tiene que decir qué es lo que está sucediendo porque yo no siento nada. Es tu desobediencia. Y se la pasan entonces de lugar en lugar, de persona. A ver, dime algo. Dios te ha dicho algo de mí. Dios te ha dicho algo. Háblame, háblame. Es como si estuviera en un estado de desesperación, ¿verdad? Pero es desobediencia. ¿Por qué Dios no le respondió? ¿Por qué Dios no le habló? Porque ese hombre no se había arrepentido, porque yo estoy segura que si ese hombre se hubiese arrepentido, Dios le hubiese hablado, Dios le hubiese confirmado, Dios le hubiese dicho, pero ese hombre estaba buscando solamente su propia gloria y no la gloria de Dios. Señor, respóndeme. ¿Es ese el hombre con el cual yo me tengo que casar? Respóndeme, Señor. Ese es el trabajo que tú tienes para mí. Respóndeme, Señor. Pero resulta que ninguno de los dos glorifica a Dios. Pero estás buscando que alguien te diga sí. Ese es. El hombre busca mucho la aceptación, ¿verdad? Busca mucho esa persona que te diga sí, es eso. Estás bien, ¿verdad? Pero ¿qué hace el Señor? El Señor nos confronta con la verdad. Diga, nos confronta. Porque Él no quiere que nosotros andemos en desobediencia. Mire, Saúl no se arrepintió. Y cuando tú y yo no nos arrepentimos, ¿qué sucede? Un desastre mayor. Diga, un desastre mayor. Vino un desastre mayor. ¿A dónde fue a buscar la respuesta? Después que tocó puertas y nadie le dijo. Él dice, bueno, yo voy a uno. Voy a ir al reino de las tinieblas, ¿verdad? Allá yo voy a ver qué respuesta me dan. Cuidado, iglesia.
Cuidado con ir donde la bruja. Cuidado y con el santero. Cuidado con ir al horóscopo. Cuidado con saber qué es lo que está pasando. Yo quiero saber, a ver quién me está haciendo un trabajito, quién es lo que está sucediendo, qué es lo que está. Pero estás en la iglesia. Pero en la iglesia el pastor no te ministra, nadie te habla, nadie te dice. Y te dice entonces otra persona, ven, yo conozco a alguien, vamos. Ay, pero eso es malo. No, no es malo. Vamos. Si es malo. Si es malo. Si es malo y es abominación a Dios. Si es malo y es abominación al Señor. Dice Primera de Samuel. Permítame aquí. Primera de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es que la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso se lo había dicho hace tiempo atrás el profeta a Saúl, ¿verdad? ¿Qué había hecho el rey de Israel? Que ni tú ni yo lo hagamos. Había desechado la palabra de Dios. ¿Cómo tú desechas la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios te dice, no mientas, y vives diciendo mentira. Cuando la palabra de Dios te dice, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tú aquí eres bueno, pero afuera terrible, ¿verdad? Tú desechaste la palabra de Dios. Tú desechaste la palabra de Dios. Cuando Saúl va a buscar respuesta al reino de las tinieblas, él es bien específico. Él dice, búsquenme a una mujer, mire, búsquenme a una mujer y que esa mujer tenga un espíritu de ¿qué? De adivinación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y quién fue Saúl? Primer rey de Israel, ¿verdad? Un hombre que llegó a profetizar, la Biblia registra. Un hombre que había sido ungido, ¿verdad? Un hombre que había dado y había recibido victorias, ¿verdad? Pero en él había una semilla, diga semilla. Semilla. Esa semilla se llamaba rebelión. Diga rebelión. ¿Qué es rebelión? Quiero leértelo. Rebelión es la acción y efecto de rebelarse, ¿verdad? Está asociado a oponer resistencia, a sublevarse o faltar a la obediencia debida. Por lo tanto, rebelión es rechazo ¿a quién? A la autoridad. Rebelión es rechazo a la autoridad. Pasaba algo. Saúl era el rey. ¿Quién está por encima del rey? De los reyes. Dios. Y él había resistido a Dios. Usted conoce la historia. El Señor le dijo, vas a ir a batalla, ¿verdad? Pero no te vas a quedar con nada de eso. Vas a acabar con cada uno de los de Amalek. Pero él agarró y dijo, no, se dejó llevar por el pueblo. Hizo como a él le pareció. No te dejes llevar por las multitudes. No te dejes llevar por lo que las multitudes dicen. Busca la palabra de Dios. Porque todo el mundo lo hace, yo también puedo hacerlo. No. Nación santa, pueblo adquirido. Él te llamó ¿de dónde? De tiniebla. ¿A dónde te llamó? A su luz admirable. Y el que está en la luz ya no va para las tinieblas. El que está en la luz ya no tiene nada que buscar en las tinieblas. Ya nada. Nada que hacer allá. Esa semilla estaba en él. Y este texto bíblico de Primera de Samuel 15:23, póngalo ahí, mi hermano, es decisivo. ¿Por qué? Porque usted dirá, no, yo no sería capaz de ir, ¿verdad?, a donde un brujo, donde un hechicero. Quizás Saúl en sus inicios tampoco, ¿verdad?
Pero vuelvo y repito, él tenía una semilla. La semilla era rebelión. Cuando un hombre y una mujer viven en total rebelión ante la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que Satanás le ciega ¿qué? El entendimiento. Y es como que ese hombre y esa mujer dice, ya no tengo más salida, ya no tengo más lugar, yo tengo que ir donde un lugar. ¿Y cuál es ese lugar que ya ha preparado Satanás? Ocultismo, ¿verdad? Por eso, si eres una persona que te conoces rebelde, que no te gusta la corrección, que entiendes que te molesta eso, cuidado. Hoy yo te digo cuidado. Cuidado, porque la diferencia o el espacio entre la rebeldía y caer en ocultismo es una línea corta, no es una línea larga, es una línea corta. Nosotros tenemos que someternos a Dios. Nosotros tenemos que someternos a su palabra. Y hay palabras duras en nuestras vidas que nos duelen. Y dice, Señor, ¿cómo yo hago eso? Pero eso se llama obediencia. Eso se llama amor a Dios. La rebeldía lleva al ocultismo si no hay arrepentimiento. Vuelvo con el arrepentimiento. Vuelvo con el arrepentimiento. Dios quiere cambiar el rumbo de sus vidas, de mi vida. El arrepentimiento es necesario. No nos creamos que ya estamos bien, porque hoy estamos aquí aguantando calor y ya yo estoy bien. No. Hay áreas en nuestras vidas que no honran a Dios. Hay áreas, y si son muchas, ya usted no siente a Dios. Ya usted no quiere levantar a las manos. Ya usted vino aquí porque va a cumplir. Ya usted vino aquí porque usted simplemente dije, no voy a dejar pasar este día, ¿verdad? Voy a ir a la iglesia. Reconozca esa área en su vida. Reconozca la área de rebeldía en su vida. ¿A quién se opone? ¿A la palabra de Dios o a las autoridades? Las dos son impuestas por Dios. Las dos son impuestas por Dios. Mire, hay personas que iniciaron bien el camino cristiano, ¿verdad? Yo no tengo que decirle nombres, yo sé que usted recuerda a alguien, ¿verdad? Que inició muy bien, que corría bien, ¿verdad? Que se expresaba bien, que evangelizaba bien, ¿verdad? Que enseñaba bien, ¿verdad? Yo sé que usted las conoce, ¿verdad? Pero en el momento en que ellos dejaron de obedecer a la palabra de Dios o obedecer la corrección del pastor, de los líderes, se pusieron como rebeldes. Y llegó el momento en que esa persona dijo, ¿sabes qué? Y no se fue reconociendo su error. Yo me voy de aquí porque esa gente está mal. Eso hace rebelde. Todos están mal, pero yo estoy bien. Esa es la actitud del rebelde. Todos están mal, yo estoy bien delante de Dios. El rebelde no reconoce su error. El rebelde no reconoce, ¿verdad?, su culpa. Tú tuviste la culpa. Si tú no hubieses hecho eso, no hubiera pasado eso. No reconoce su pecado. Y viven echándole la culpa a todas las personas, mi hermano. A todas, a todas. Si usted está acostumbrado a echarle la culpa a las circunstancias, a la situación, a la economía, al COVID, a esto y el otro, en usted hay semilla de rebeldía. ¿Escuchó? En usted hay semilla de rebeldía. Mire esto. La obediencia es agradable a Dios. Vuelvo a repetirlo. Quizás usted va a sentir que el mensaje es muy básico, pero Dios tiene un mensaje hoy. Dios tiene un mensaje hoy. Mire, Deuteronomio 18:10. Póngalo ahí, mi hermano. Deuteronomio 18:10. El Señor ya había establecido, mire, el Señor ya todo lo ha establecido.
Todo está en su palabra. El detalle es que usted y yo a veces no buscamos la palabra de Dios, sino que buscamos, ¿verdad?, el consejo del amigo, el consejo de aquel, a ver, que está a nuestro lado. Deuteronomio 18:10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar así, quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ¿verdad? Dice el 11: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a quién, a los muertos. Lo que estaba haciendo ¿quién? Saúl. Y Saúl sabía que esta palabra estaba dada por Dios, ¿verdad? Dice ahí el 12: porque esto es que, dígalo, yo quiero que la iglesia lo diga, yo quiero que la iglesia lo diga con su boca, porque esto es, no, toda la iglesia no, dígalo, abra su boca, porque esto es, no, acá, porque esto es, acá están silenciados, mi hermano, porque esto es abominación. ¿Para quién? Para con Jehová. Un poquito nada más la mano ahí, un poquito la cartita, un poquito en el Facebook. ¿Quién eras en tu otra vida? Yo he visto eso en Facebook. Yo digo, Dios mío, ¿quién yo era en la otra vida? Cristianos haciendo estos juegos, ¿verdad?, de ocultismo. Y que no, yo era Cleopatra, yo no. ¿Qué es esto? Facebook, ¿verdad? Eso es ocultismo. Dice ahí: porque esto es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios, ¿qué pasa ahí? Echa esas naciones de delante de ti, ¿verdad? Dice el 13, iglesia, dice el 13, no lo digo yo. Es que usted predica muy fuerte, que usted dice eso y me molesta, pero lo dice el 13 y yo lo voy a decir porque es palabra de Dios, y yo lo voy a proclamar porque lo dijo el Señor, no lo estoy diciendo yo, aquí lo estableció Dios, y aunque a usted le moleste, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir. Dice ahí: perfecto serás delante de Jehová, ¿quién? Tu Dios. Yo soy perfecta, no. ¿Usted es perfecto? No. Pero hay una promesa: el que empezó la buena obra en nosotros la perfecciona hasta el día de ¿qué? De su venida. Hay un perfeccionamiento. No puede ser la misma persona que ayer era, no puede ser la misma persona que sigues consultando, que sigues tratando. ¿Y será que es el número 8? ¿Y será que en el café me quedó esto? No es posible, pueblo de Dios. No es posible. No es posible seguir viviendo así y estar aquí recibiendo la palabra. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Dele palmas. Nuestro Dios es santo. Y si Él es santo, Él me llama a ser santo. Por medio de la sangre de su Hijo. Eso se llama, ¿verdad?, querer agradarle a Dios. Mire lo que dice el 14. Porque estas naciones que vas a heredar, había una herencia. El Señor iba a echar a los dueños que eran, ¿verdad?, de esos lugares, que eran enemigos de Dios. Pero el Señor ya tenía a quien darle esa herencia, ¿verdad? Dice ahí: a esas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. Yo no tengo que decirle a que aquí el movimiento espiritual en Veracruz es fuerte. Usted vive aquí, usted sabe que aquí se da mucho eso, ¿verdad? Usted lo sabe mejor que yo. Yo no tengo que decírselo. Dice ahí: mas a ti, iglesia, tierra de Canaán, ¿verdad?, no te he permitido esto, Jehová tu Dios. A usted Dios no le ha permitido ir ni siquiera a la casa de la bruja, ni siquiera entrar y charlar. No te lo ha permitido.
Una cosa es que usted no sepa que esa persona está en eso, y otra cosa es que usted sepa abiertamente que esa persona está ahí y usted vaya a ir a hablar mal de la iglesia. Usted vaya a ir a decir cosas que no honran a Dios. Usted vaya a ir a llevar contaminación y usted vaya a poner y a decir: es que me cae mal el pastor, me cae mal la pastora, me cae mal el líder. Y usted dice: ay, y la otra dice: pero escuche, Dios no te lo ha permitido. Dice ahí más adelante, ¿verdad? Saúl conocía esta provisión, pero él se rebeló y él dijo: tráigame, búsqueme una mujer, ¿verdad?, que tenga espíritu de adivinación, ¿verdad? A él no le importó, ya había llegado al punto del descaro, pero el descaro, ¿verdad?, lo hacía en secreto. Diga, en secreto. Porque cuando uno conoce ya algo y uno sabe que uno no puede hacer, uno anda, que nadie me vea, ¿verdad? Uno no va abiertamente, uno va calladito. Y dice el 28:8 de Primera de Samuel: y se disfrazó ¿quién? Saúl. Mire, el rey de Israel se disfrazó y se puso, ¿verdad?, otros vestidos, y se fue con 2 hombres, ¿verdad? Y vinieron a aquella mujer, ¿de cuándo? De día. Lo oculto llama, ¿verdad?, a la oscuridad. Fueron de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de, dígalo en su Biblia, de adivinación, ¿verdad? Estaba haciendo una invocación. Espiritualmente estaba haciendo una invocación. Ya él estaba accediendo a ese terreno. Y dice ahí, ¿verdad? Y me haga subir a quien yo te dijere. Estaba entenebrecido. Ya había perdido, ¿verdad?, el sentido de lo que era valioso e importante. Mire, dice que aún Satanás se disfraza ¿de qué? De ángel de luz. Pero usted cree que Dios no sabe quién es Satanás y quiénes son sus emisarios. ¿Usted cree eso? Se podrá disfrazar de lo que él quiera. Se podrán venir y mezclar en la iglesia. Podrán venir y decir lo que a ellos les parezca, pero Dios sabe quiénes son. Dios sabe quiénes son. Y si están aquí es por la misericordia de Dios, porque Dios aún quiere que se arrepientan, porque Dios aún quiere que se conviertan, porque aún Dios quiere, ¿verdad?, que ellos, sus vidas sean transformadas y que reconozcan quién es el Dios verdadero, porque Dios tiene todo poder para acabar con ellos. Pero Dios está esperando pacientemente arrepentimiento. Pacientemente el arrepentimiento. Dice ahí, ¿verdad?, el 28:9. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Ya están entablando plática, ¿verdad? Por eso es que yo te digo, no vayas a la casa de ellos, ¿verdad? Salvo que no sea llevar una palabra de liberación y enviado por Dios. Presta atención, y enviado por Dios. No vayas. Dice ahí: tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? ¿Verdad? Entonces Saúl le juró. ¿Por quién? Por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. ¿Qué vemos aquí? ¿Verdad? 2 cosas. Si esa mujer mantenía un espíritu de adivinación, ¿verdad?, y esa mujer representaba, ¿verdad?, algo que quería saber Saúl, ¿por qué ella no se dio cuenta que ese era Saúl? ¿Usted entiende esto? Ay, yo voy a ir donde el brujo para que el brujo me dé, ¿verdad?, una receta para ser próspera, un baño, porque las cosas me están yendo mal. Pero usted ve dónde vive el brujo, y el brujo vive en una choza, ¿verdad? Ay, yo voy a ir para que el brujo me sane, ¿verdad? Pero el brujo está todo virado, ¿verdad? ¿Por qué no se sana él? ¿Ah? La gente está engañada.
La gente está engañada. La gente ha decidido creer que ellos tienen el poder. Y no voy a decir que ellos tienen el poder, es verdad, Satanás les otorga, ¿verdad? Pero mayor es Dios. Dele palmas al Señor. Mayor es Dios, mayor es Dios, mayor es Él. No hay otro como Él. Mire, cuando Saúl va y ya había cometido muchas faltas, quiero hacer un paréntesis, había fallado mucho al Señor, pero nuestro Dios es un Dios perdonador, usted lo sabe, ¿verdad? Pero cuando Saúl llega, siempre va a llegar un punto, va a llegar un punto en que el pecado ya sube a las narices de Dios y que ya acabó, ¿verdad? Lo que podemos decir, misericordia de Dios. Levítico 26. ¿Por qué buscamos todos estos textos bíblicos? Porque toda la palabra de Dios tiene referencia. No es porque yo quiera decirle un día a una persona, no, es así, y otro día que yo esté de mal humor o esté de buena, yo le voy a cambiar, ¿verdad?, mi versión. No, ya Dios lo estableció. Ya Dios lo estableció. Y la persona que atendiera encantadores, ¿verdad?, o adivino para prostituirse, es que está más claro, ¿verdad?, tras de ellos, yo pondré mi rostro ¿contra quién? Contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Se cumplió con este hombre. Llegó al punto de hacer, ¿verdad?, que la palabra de Dios tuviera el cumplimiento en él y que el Señor ve que lo cortara. Ok. Algo que me llama la atención es que cuando el hombre no tiene temor de Dios, utiliza el nombre de Dios en vano. Este hombre le estaba dando una palabra a una divina, irónicamente diciendo, ¿verdad?, vive Jehová, mire, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Vive Jehová, que no te va a pasar nada si vamos allá y te dicen algo. No, esto solamente es una ayudita. Esto es blanco. Por ahí dicen, esto es blanco, esto no es para dañar. Sí daña, sí aparta de Dios. Dice el 11. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él le respondió, hazme venir ¿a quién? A Samuel. Recuerde que él tenía una conexión ¿con quién? Con Samuel, para sentirse cerca de ¿quién? De Dios. Pero él, como Dios no le respondió, entonces dijo, voy a ir entonces al lugar de ocultismo para que Dios me responda. Estaba desesperado. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Apenas se estaba dando cuenta, imagínese. Y el rey le dijo, no temas, que has visto. La curiosidad, ¿verdad? Ya se adentró en el mundo del ocultismo. Y dice ahí, y la mujer respondió a Saúl, ¿qué dijo? He visto dioses que suben de la tierra. ¿Por qué le dice he visto dioses que suben de la tierra? ¿Por qué? Eran dioses de veras. ¿Qué dice la palabra? Que solamente hay que un Dios verdadero. Pero esa mujer era del reino de las tinieblas. Y esa mujer era una adoradora, ¿verdad?, de demonios. Y cuando ella dijo, estoy viendo dioses que suben de la tierra, que suben del infierno, es porque así era. No era Samuel, eran demonios que estaban viniendo al encuentro porque ella los había invocado. Mire lo que dice ahí. Él le dijo, ¿verdad?, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene.
Todo el mundo sabía que Samuel había muerto en su vejez. Mire esto. Alguien te está haciendo daño. Bueno, yo creo que es una mujer, dice la otra. Y le dice la otra persona, ¿y cómo es? Tiene el cabello largo. Ay, yo sabía que era ella. Y empiezan la misma persona a decirle los nombres, ¿verdad? Y ya, y ella era la que me tenía un trabajo, y ella era lo que tenía, y yo no sé qué. Ellos mismos, su mente entenebrecida, totalmente poseída. Era lo que estaba pasando en este momento. Y mire lo que dice ahí, ¿verdad? Viene un anciano y viene cubierto de un manto. Gran descubrimiento. Todos los profetas, el profeta se caracterizaba, ¿por qué? Porque andaba con un manto. Ese era el distintivo del profeta. ¿Le dijo algo nuevo? No, no le dijo nada nuevo. No le dio información nueva. El enemigo no tiene información para darte. El enemigo tiene información para engañarte. Eso fue lo que pasó. Y mire lo que sucede más adelante. Dice ahí. Entonces Saúl entendió que era ¿quién? Samuel. Y sucede algo terrible. Dice que Saúl se humilló rostro ¿qué? A tierra. Al Señor tu Dios, solo a Él adorarás. Ahí vimos al rey de Israel, ¿verdad? Rindiendo culto y adoración a demonios. Así de sencillo. Mire el estado que provoca la rebeldía. Porque ese hombre se pudo haber arrepentido desde antes, pero no. Él siguió insistiendo en su rebeldía. Él siguió buscando, él siguió atacando, él siguió haciendo tantas cosas que estamos viendo como que la caída de este hombre que fue llamado por Dios. Mire lo que dice entonces el 15. Y Samuel dijo a Saúl, mire, ¿ustedes creen que realmente ese era Samuel? ¿Verdad que no? No. ¿Por qué? Porque ya acabamos de leer que está determinado que el hombre muera, ¿qué? Una sola vez, y de ahí que el juicio, ¿verdad? El lugar de reposo para los que creen en Jesús y el lugar, ¿verdad?, de tormento para los otros. Y dice ahí, ¿verdad? ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Mentira. Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños, y por esto te he llamado. Cuando el hombre siente que Dios no responde, Satanás va a querer abrir una puerta para que él vaya al ocultismo. Va a poner la tentación. Va a decir, o que vayas a ocultismo o que tomes una decisión fuera de la voluntad de Dios. Y dice ahí, más adelante, por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Imagínense. Miren la supuesta respuesta que le da, ¿verdad?, este Samuel, que sabemos que no era Samuel. Le dice, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y eres tu enemigo? ¿Quién le había dicho eso al demonio? ¿Quién le había dicho eso al demonio? Él mismo se lo acaba de decir. Él mismo se lo acaba de decir, ¿verdad? Dice, Jehová te ha dicho como dijo por medio de mí. Mire esto, para que usted sepa que cuando Satanás dice que los demonios, el príncipe de la potestad de los aires, ¿verdad?, y él tiene las huestes espirituales y ellos están, ¿verdad?, pendientes al acecho. Cuando recibes una promesa, cuando sucede algo, ellos están ahí para dañar y que no se lleve a cabo, ¿qué? El cumplimiento. El 16. Y entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Mire esta mentira. Pues Jehová ha quitado tu reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, ¿quién? David. Y sigue regañando ahí diciéndole, mejor dicho, como tú no obedeciste, cuando usted peca
peca y desobedece a Dios, viene el acusador. Ah, tú no obedeciste a Dios. Tú no hiciste lo que el Señor decía que tú tenías que hacer. Mira que pecaste. Mira que hiciste aquello. Ya tú no sirves en la iglesia. Ya para qué vas a ir. Ya para qué vas a entregar esto. Ya para qué vas a dar el ministerio. Suelta eso, ¿verdad? Porque es experto en qué? En acusar. Y mire lo que dice ahí. Como no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira, mire eso, contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. ¿Qué le estaba diciendo? Jehová es malo contigo. Jehová es malo contigo porque no te está respondiendo lo que tú estás haciendo y tú estás sufriendo. Y la gente se llena de resentimiento y dice, ¿por qué Dios no me responde? Entonces yo voy a ir donde alguien que me responda. Yo voy a hacer lo que yo quiero, porque si el Señor no me ha dicho nada es porque yo tengo que tomar una decisión. El 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de ¿quién? De los filisteos. ¿Cómo ese demonio sabía lo que iba a pasar? Porque esto pasó. Usted se va adelantito al 31 y eso pasó. 30-31. ¿Cómo ese demonio? Entonces si era Dios que le estaba hablando, ¿verdad él? No. Es que una vez tú te metes en el ocultismo, tú le das algo que se llama Satanás derecho legal, ¿verdad? Y ese derecho legal él lo reclama. Y ese derecho legal Él lo decide en qué tiempo. Y ese derecho legal lo establece sobre tu vida. Y ahí no entra en conflicto Dios, porque Dios así lo declaró. Y ya Dios le había advertido que si Él, ¿verdad?, consultaba a brujos y agoreros, Él lo iba a apartar de su pueblo. Y ya Él no estaba en las manos de Dios ni en la misericordia de Dios, sino que Él estaba en las manos de ¿quién? De Satanás. Y ese mismo demonio le estaba confesando lo que iba a acontecer. Mire lo que le dice. Dice ahí, Jehová entregará a Israel también contigo en mano de filisteos. Y mañana estaréis ¿con quién? Conmigo. ¿Dónde? En el infierno. Mañana estaréis conmigo, ¿verdad? Y dice ahí una gran mentira. Dice ahí más adelante. Y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de ¿qué? De los filisteos. Ya sabemos que ese no era Samuel, porque como Samuel, el siervo de Dios, el profeta de Dios, iba a estar con este hombre que había caído tan bajo delante del Señor. Pero esto aconteció, vuelvo y repito, porque había un derecho legal. Mi hermano, no le des derecho legal a Satanás en tu vida. No le des derechos legales a Satanás en tu vida. Esto es delicado. ¿Por qué me acontece esto? ¿Por qué me sucede esto? Porque estás en desobediencia. Porque estás en rebeldía. La rebeldía es la semilla de Satanás para llevar a las personas al ocultismo. Eso hace él. El Señor llama al arrepentimiento. Dele palmas al Señor. Yo no quiero asustarle. Yo quiero advertir a este pueblo. Yo quiero advertirle. Yo quiero advertirle. Entonces Saúl cayó ¿dónde? En tierra. Y Saúl dice que era un hombre de ¿cuántos metros? Un hombre casi de 2 metros, ¿verdad? Grande. Y dice que él cayó en tierra. ¿Por qué cayó en tierra? Porque Satanás le había dado una sentencia de muerte. Ya tenía una sentencia de muerte sobre su vida. Él quería escuchar algo bueno. Cuando alguien va donde el enemigo y dice, yo quiero que me diga algo bueno, realmente está firmando sentencia de muerte. Muerte espiritual primeramente y muerte física si no te arrepientes. 2 sentencias. Y tuvo gran temor, claro, por las palabras de Samuel.
del falso Samuel, vamos a decir. Y estaba, ¿qué? Sin fuerzas, porque todo aquel día y aquella noche no había comido, ¿qué? Pan.